¿Listo? Muy buenas tardes para todas y todos. Hoy empezamos, Buenas tardes. buenas tardes. Hoy empezamos nuestra capacitación, no es tan larga, es más como en donde vamos a ver un poquito de cada cosa que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar sobre almacenamiento y rotulación de los productos alimenticios. Entonces, empezamos. Ahí vamos a hablar un poquito de cada cosa, de lo que ya habíamos visto. Ya esto es un poquito menos complicado que las primeras capacitaciones. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es almacenar. ¿Alguien desea compartir la idea de qué es almacén primero? ¿Qué es almacén? ¿Quién Un desea? Donde espacio, encontramos varios productos como la despensa, digámoslo así. Sí, sí puede ser. ¿Alguien iba a decir alguna otra idea? sí, un espacio donde se agrupan varias cosas como delimitadamente. Sí, exactamente. Es el sitio en donde nosotros vamos a ubicar determinados productos alimenticios, ya sean materia prima o productos procesados o eh, terminados, y que tiene que tener determinadas condiciones para garantizar ¿qué debemos garantizar? La calidad del producto, que no se nos deteriore la calidad del producto. Tenemos que garantizar también la inocuidad. ¿Qué quiere decir? Que no haya crecimiento microbiano o que el ambiente del sitio no nos permita el crecimiento microbiano. Entonces ahí va relacionado con las temperaturas, etc. Y la otra es la integridad física del producto alimenticio, ya sea materia prima o producto terminado. ¿Qué quiere decir? Que yo al dejar el producto alimenticio en determinado lugar, entonces no puedo colocar alimentos sobre alimentos porque de pronto se me pueden dañar. No puedo tirarlos porque entonces se me van a abrir. No tengo que permitir que algún tipo de plagas lleguen al lugar porque me va a roer, me va a romper, me va a dañar el producto. Entonces, integridad física. Esa es la garantía que debo tener cuando voy a escoger un lugar como almacén para almacenar alimentos. Ahora sí, ¿qué es almacenar? ¿Alguien puede ayudarme? Lograr guardar, se podría decir, una serie de alimentos, pero para que sean, o sea, deben tener un orden, almacenamiento para, como una cadena para ir en los que van entrando y van saliendo para ir rotando los productos. Sí, sí, está bien. Entonces, almacenar ya es el proceso de depositar los productos alimenticios en un lugar determinado con determinadas características para prolongar la vida útil de estos productos alimenticios, ya sean insumos o sean productos preparados o procesados, ¿sí? Tengo que garantizar que la vida útil. Entonces, ya vamos tres palabras diferentes. Ya hemos visto que es almacén, que es un sitio, ¿cierto? Ya vimos que es almacenamiento, que almacenamiento sería un proceso de guardar o dejar unos productos alimenticios conservando la vida útil. Ahora vamos a mirar qué es vida útil de un alimento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguno tiene una pregunta? Para ustedes, ¿qué sería vida útil? El tiempo en el que un producto dura para, o sea, es apto para consumir.
Exactamente, muy bien. Es el Mantener un tiempo, producto con sus características muy propias para el bien, consumo. perfecto, sí señor. Es el tiempo máximo que le podemos dar a un alimento conservando unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Tenemos que mirar las propiedades nutricionales. O sea que cuando yo esté conservando en ese sitio determinado alimento, no se me vaya a perder sus nutrientes. Segundo, que conserve sus características organolépticas. ¿Cuáles son las características organolépticas de las que estoy hablando? Su olor, color, sabor y textura siempre estén desde que ingreso el producto alimenticio al almacenamiento hasta cuando ya lo voy a utilizar. O sea, eso es lo que tengo que garantizar, esas propiedades nutricionales, organolépticas, que no cambie el color, que si llegó, digamos, entró la carne rosadita, no me salga la carne verde, ¿cierto? Y de igual manera, las características, las propiedades sanitarias, que quiere decir que no haya crecimiento microbiano, que yo tenga el lugar de manera higiénica, de tal manera que no me permita el crecimiento microbiano dentro de las instalaciones que voy a utilizar para almacenar esos productos alimenticios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Listo. Hay tres tipos de almacenamiento a nivel, pues hay muchos tipos de almacenamiento, pero nosotros casi siempre vamos a trabajar tres tipos de almacenamiento. Tres tipos. Almacenamiento. El primero sería, ¿quién me dice cuáles serían? ¿Alguien tiene idea de cuáles son esos tres tipos de almacenamiento que utilizamos casi siempre en nuestras casas o en algún establecimiento donde manejemos alimentos? No, ni idea. No sé, tal vez podría ser al ambiente, frío, Ajá, envasado, no sé. sí, esos son exactamente. Congelados. Entonces está congelación, refrigeración y temperatura ambiente. La congelación, recordemos, la temperatura de congelación, ¿de qué grados a qué grados va? ¿Que alguien se acuerda? Menor a 0 grados. Creo que Menor, 350. no, menor a 0 grados Cero centígrados. infinito. Todos se hace al menos infinito. Muy bien. Temperatura de refrigeración, ¿de qué va? ¿De qué grados a qué grados va De 0 a 10. De 0, muy bien, de 0 grados centígrados a 10 grados centígrados. Y la temperatura ambiente, De De 10 a 10 a 40. 40. de 10 grados centígrados, muy bien, a 30 grados centígrados. Aquí no vamos a utilizar los 40 grados centígrados. Para conservar la calidad de los alimentos, en temperatura ambiente, lo vamos a dejar solamente hasta 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 grados centígrados hacia arriba, empieza a la calidad del alimento. Entonces, aquí está temperatura ambiente. Para poder almacenar un alimento, tiene que ser hasta los 35 grados. Entonces, a partir de los 35 arriba se empiezan a depurar. Esa es la primera calidad. Entonces, ¿qué productos alimenticios o qué materias primas podemos lograr en refrigeración? Perdón, no escuché la pregunta, ¿qué? ¿Qué productos alimenticios
o materias primas podemos guardar temperatura de congelación? Pues los productos cárnicos Muy bien. y pues muchas cosas, las Pulpa, eh, pulpas, arepas. pues arepas no tanto. Papa, digamos, cuando vamos a hacer papa a la francesa y las porcionamos o las compramos, las yucas preformadas, también todos estos productos se pueden, se deben en congelación para que no se vayan eh, cambiando sus características que le da la calidad al producto, ¿cierto? Refrigeración, no estamos jugando. Las verduras. Frutas, verduras, sí. Aunque algunas, ya cuando empezamos a hacer como el prealistamiento, las podemos guardar en refrigeración, ¿cierto? Pero en sí, nosotros las podemos dejar en temperatura ambiente. El fruver siempre lo encontramos en temperatura ambiente y las podemos dejar en temperatura ambiente. Ya cuando empezamos a analizar, hacer el mise en place que dicen en los restaurantes, es hacer el alistamiento. Entonces, la abeja yo la gusta en un recipiente hermético en refrigeración. La abeja yo la organizo para los platos que voy a usarla, pero entonces la voy a dejar ya lista. Cuando la voy a utilizar en refrigeración, pero si está en la vaina, la dejamos en temperatura ambiente, de que hay tiene que tener determinadas condiciones. Y en temperatura ambiente, pues, lo que ya he dicho, hay algunos productos como los enlatados, los el fruit se puede dejar en temperatura ambiente, pero que no se exceda los 35 grados centígrados. ¿Listo? Bueno, eh, aquí también es importante, dentro de la habilidad útil, aparte de los tres, bien los peces. ¿Alguien sabe? Perdón, pues no sé si No todos sé si soy estamos solo yo, escuchando pero mal, no pero yo no escucho. escucho bien, yo tampoco escucho bien. Se Yo escucha muy tampoco escucho bien. entrecortado, no escucho muy bien. Yo tampoco escucho bien. Bueno, ¿será que tengo algún ruido, se escucha algún ruido adicional? No, No, parece realmente como como una la señal. intermitencia. Ay, caray, ay, ay, ¿qué hago? Listo, listo, voy a hacer eso. Ya permíteme un minuto, por favor. No se escucha nada. Tiene silenciado.
¿Me escuchan ahora sí? Sí, señora. Sí, ahora sí. Ay, bueno. Sí. ¿Quieren que inicie de nuevo lo que ya, o sea, recordemos lo que ya hemos hablado o no es necesario? Pues yo creería que a partir de los 3 tipos de almacenamiento, o no sé si algo más adelante, ya no me acuerdo. Bueno, no, recordemos ya y eso no, pues no nos implica. Empecemos. Almacenamiento, almacén. ¿Qué es almacén? Almacén es el lugar donde nosotros vamos a guardar los productos alimenticios, ya sean materias primas o ya sean productos procesados o preparados. Entonces, almacén. Almacén que es el sitio, ¿cierto? Listo. Almacenamiento lo vimos. El almacenamiento es el proceso que utilizamos para depositar o para guardar o para dejar los alimentos o materias primas, productos alimenticios, en un sitio que tenga determinadas características, en donde se tiene que conservar principalmente la vida útil, es donde conservamos los alimentos, le prolongamos la vida útil a los alimentos cuando no van a ser consumidos inmediatamente. ¿Hasta aquí claros? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Esto es un proceso. ¿Listo? Ahora vimos también qué es vida útil. La vida útil de un alimento es el tiempo máximo que se le da al alimento para garantizar unas determinadas condiciones o propiedades. Entonces tenemos que garantizar que los nutrientes del alimento o del producto alimenticio se conserven, que se conserven las propiedades organolépticas. ¿Qué quiere decir? El olor característico del producto, el sabor, la textura y el olor, color, sabor y textura. Son 4. Olor, sabor, textura y olor, color, sabor y textura. Son 4. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Esa sería la vida útil. Entonces, y la parte sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que el lugar donde vamos a hacer a prolongar la vida útil del alimento o del producto alimenticio, esté higiénicamente organizado para evitar crecimiento microbiano. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Tenemos 3 tipos de almacenamiento. Entonces le hacemos con otro colorcito. 3 tipos de almacenamiento. ¿Cuáles son? Congelación, refrigeración y temperatura ambiente. Que la congelación, la temperatura es menor de 0 grados centígrados. Que refrigeración va entre 0 grados centígrados hasta 10 grados centígrados. Y que la temperatura ambiente, sabiendo que la temperatura ambiente para el crecimiento microbiano es la temperatura peligro, pero que hay alimentos que lo podemos conservar podemos conservar la vida útil de algunos alimentos en temperatura ambiente entre 10 grados centígrados hasta máximo 35 grados centígrados, sabiendo que teóricamente la temperatura ambiente va hasta los 40 grados centígrados. Lo que pasa es que si quiero conservar las características del alimento, tanto de nutrición, organoléptica y sanitaria, tengo que conservarlos hasta
máximo hasta los 35 grados centígrados. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Creo que ahí ya hicimos como esa partecita, ¿cierto? Sí, señora, ahí vamos. Bueno, que para poder hacer esa conservación de ese almacenamiento, también hay otras características que debemos conservar o que debemos tener en cuenta. Dentro de ellas está los PEPs. Entonces, aquí voy a borrar esta partecita. ¿Alguien sabe qué son los PEPs? Ya les digo los deletreo. PEPs. ¿Alguien sabe qué son los PEPs? No, no se preocupen. Los PEPs son los primeros en entrar. Los primeros en salir. Exactamente. Son los primeros en salir. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, digamos, yo dispongo de algún almacenamiento, entonces, o incluso en los supermercados, las personas que van arreglando las góndolas o los estantes tienen que verificar que llegó un producto, qué sé yo, por ejemplo, de Alpina, digamos los yogures dentro de una nevera. Entonces, hay personas que lo que hacen es empujar lo que ya está y colocar lo que está llegando, lo más nuevo, en la parte de adelante. De manera que cuando la gente, los clientes van a coger los productos, cogen lo primero que está a la mano. Y es lo primero eso es lo que acaba de llegar. Y se va quedando atrás algunos productos. Entonces, ¿qué es lo que alguien escribió algo? Perdóneme la interrupción. Ay, no, buena tarde, perdón, fui yo que escribí, que puse que presente y que perdón por no haberlo. No, es que no alcancé a leer y yo dije, ay, Dios mío, ¿será que no estoy, que otra vez está entrecortado? No No, alcancé qué a pena, leer. era para no interrumpir, que puse que ya estoy aquí presente. Bueno, Gracias. bueno, entonces íbamos hablando sobre los PEPs, los primeros en entrar son los primeros en salir. Entonces, bueno, la gente, el cliente va cogiendo los productos que primero encuentren a la mano y los antiguos se van quedando atrás, de manera que cuando llega alguien de sanidad y empieza a mirar y a revisar, va a encontrar productos pasados que ya están con fechas de vencimiento vencidas. Y entonces eso al supermercado le trae unas multas millonarias porque en ningún lado se debe tener productos alimenticios o productos que uno vaya a consumir o aplicarse con fecha de vencimiento pasadas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, pues yo tengo un pequeño negocio y pues yo ya he hecho varias veces curso de manipulación de alimentos porque pues es algo que nos obligan en la alcaldía. Sí. Respecto a lo que su merced dice de los yogures y eso, pues sí, en algún momento vino una chica de la alcaldía y nos dio una capacitación de que tocaba sacar los productos que estaban dentro de la nevera, meter los nuevos y ahí sí posteriormente los otros. La pregunta es, qué pena, la pregunta es, ¿eso se maneja también para el empaquetado? O sea, pues yo entiendo que obviamente si yo dejé hoy empaquetado y tengo paquetes, pues yo tengo que sacar los paquetes que tengo y poner adelante los que compré hoy y dejar pues posteriormente para que salgan los que tengo. Pero es que la inquietud mía, yo pregunto porque vino un proveedor, no voy a decir quién es, y me dijo, le dije yo, pero es que tengo un problema, que yo tengo 3 paquetes vencidos y pues eso es un problema. Y me dijo, no, véndame un paquete de Chitos. Entonces yo le vendí el paquete de Chitos y el señor Oriondo sacó
un chito, con el chito borró la fecha Fecha de de vencimiento. vencimiento y con un marcador especial que él traía, le colocó la fecha como de 15 días más. Y yo le decía, pero eso no se puede hacer. Y me dijo, no, es que eso con el producto no pasa nada. No, Entonces, eso esa es, es la pregunta. bueno, les cuento, venga, les cuento. No sé si ya les había hablado anteriormente sobre las fechas de vencimiento. Yo como, digamos, yo soy fabricante de un tipo de alimento, ¿cierto? Mi fecha de vencimiento, ¿qué quiere decir? Esa es la garantía que yo le doy a mi cliente de que puede consumir hasta esta fecha de vencimiento mis productos. Si los consume antes de la fecha de vencimiento y les sale el producto con determinado problema, yo le garantizo de que le devuelvo a su merced, le devuelvo no la plata, le cambio el producto por uno que esté con fecha de vencimiento actualizado, ¿cierto? Pero si su merced va a consumir un producto que tenga fecha de vencimiento ya, que ya haya pasado la fecha de vencimiento, es bajo su responsabilidad. Si le pasa algo, es bajo su responsabilidad, porque lo está consumiendo no en la fecha antes, sino después de la fecha de vencimiento. Esa es una garantía. Yo garantizo a mi cliente que hasta esta fecha puede consumir su alimento con la tranquilidad de que no le va a hacer daño. Pero si hay algo y la fecha todavía no se ha vencido, yo tengo que cambiarle o hacer reposición de ese alimento. Pero si su merced consume el alimento después de la fecha de vencimiento, ya es su responsabilidad, ya no me corresponde a mí como productor, sino es su responsabilidad. Hay un caso, hay cosas en esto. Hay alimentos, o sea, yo solamente le estoy colocando una fecha de vencimiento para decir, bueno, hasta aquí garantizo, pero eso no quiere decir que el producto esté dañado. Hay alimentos que nosotros encontramos, por ejemplo, los yogures, que no ha tenido, que faltan todavía unos 3, 4 días para la fecha de vencimiento y el producto ya tiene moho. El proveedor de ese producto me tiene que garantizar que me tiene que cambiar eso porque no lo puede consumir, todavía no se ha vencido, ¿cierto? Esa sería. Pero hay productos que, por ejemplo, tienen fecha de vencimiento de hace 8 días y todavía se conservan tal cual. Pero si yo lo consumo es bajo mi responsabilidad porque lo estoy consumiendo después de la fecha de vencimiento. Si yo me enfermo, es culpa suya porque usted lo quiso consumir. ¿Sí me doy a entender? Sí, señora. Entonces, eso es. Hay, por ejemplo, hay alimentos que duran hasta un año después. Y entonces la gente dice, ay, pero es que mire, digamos, una harina de trigo. Dice, pero es que mire, la harina no tiene ningún problema. Puede que no le cause ningún problema, pero es su responsabilidad con su salud. Si se quiere consumir una harina que no tiene, aparentemente no tiene absolutamente nada y que aparentemente se ve bien, pero yo no sé los microorganismos, qué tipo de microorganismos puede tener. Y yo ya no puedo ser responsable, ay, hice una arepa con esta harina de trigo que tenía 2 meses de vencimiento y tengo un dolor de estómago y tengo diarrea y entonces me voy al médico y entonces el culpable es el productor de esa harina, no. Por eso hay fechas de vencimiento y está bajo la responsabilidad consumir o no consumir. Está mal hecho y eso es un delito, cambiarle la fecha de vencimiento y más delante de uno. No lo pueden permitir, eso no es permitido, no, por conciencia de uno, no. Y yo no sabía que un chito podía cambiar, podía borrar muchas de las Pues, tintas, lógico. Algunas pues tintas yo son, también. Yo siempre es, también quedé sorprendida ese día cuando lo vi con el chito haciéndole a la bolsita y sí, efectivamente borró. ¿sabe qué haría yo? No sé, perdóneme, voy a ser sincero. Yo no le volvería a comprar a ese productor o a ese proveedor, no le volvería a comprar productos, porque no sé qué me está vendiendo a mí. Ok. ¿Listo? Eso lo haría yo.
Y cada uno tiene su concepto, pero no. No, si está mintiendo, eso es una mentira. Delante mío, pues, ¿qué puede hacer cuando no, yo no estoy viendo? Listo. Pero sí me entendió sí me entendieron por qué es importante la fecha de vencimiento. ¿O para qué se colocó la fecha de vencimiento? Sí, señora. Señora. Perfecto. Digamos, hay productos como los cárnicos, por ejemplo, yo compro un pollo, ¿sí? Y yo lo porciono antes de guardarlo. Yo no me voy a consumir todo el pollo, digamos que yo vivo sola. Entonces yo hago mi mercado, compro un pollo, entonces lo expreso, entonces coloco el muslo, la colombina, las alitas, la pechuga, etcétera, etcétera. Entonces lo parto y lo guardo en recipiente, en bolsitas, ciclos diferentes y lo congelo. De manera que yo el lunes voy a hacer muslo, el martes voy a hacer colombina, el miércoles voy a hacer pechuga, qué sé yo. La gente dice, pero bueno, aquí me decía que la fecha de vencimiento era 10 días, digamos. Pero entonces, como yo cuando un producto cárnico se congela, un producto cárnico, cuando la nevera, esas son las condiciones que deben tener los sitios de almacenamiento que ya las vamos a mirar. Bueno, entonces toquemos. Cuando yo hago bien los procesos de higiene a ese congelador y no me huele a nada, porque por lo general uno cuando conserva algo en congelación y uno lo saca y dice, ay, esto me sabe a nevera. ¿Por qué me sabe a nevera? Porque si yo no limpio, y por ejemplo tenía otros alimentos guardados, entonces si yo no hago bien el proceso de higiene, pues lo que voy a guardar me va a saber a lo que estaba ahí, porque ellos adquieren los olores, ellos son como esponjas, adquieren todos los olores que encuentran a su alrededor. Entonces, lo importante es, una carne congelada puede conservarse hasta 6 meses, pero si yo quiero garantizar la calidad de que cuando yo la voy a preparar sea igual, me aparezca como fresca, como si la hubiese comprado hoy mismo, entonces tengo que disminuir tiempos de congelación. ¿Listo? Y me dicen, digamos, yo tengo como clientes a algunas asaderos de pollo. Entonces, ellos compran en cantidades grandísimas y tienen una bodega en donde marinan y le adicionan todos los condimentos para el pollo bróster o para el pollo asado. Entonces me decían, ¿cómo debo tenerles fecha de vencimiento? Porque en los rótulos es importante tener fechas de vencimiento. Entonces yo les decía, y el proveedor le vendió el pollo con determinada fecha de vencimiento. Entonces yo les decía, si vamos a congelar estos pollos, démosle máximo un mes. Congelado, solamente congelado. Si va a estar refrigerado, démosle 10 días únicamente. Entonces, hoy lo compré, entonces mi fecha de entrada, y eso va en los rótulos, y ya lo rectificamos en los rótulos, entonces está fecha de entrada 7 de julio del 2022. Si lo voy a dejar congelado, entonces sería 7 de agosto del 2022. Pero si lo voy a dejar refrigerado y son más o menos 10 días, entonces va a ser 17 de julio del 2022. ¿Sí me entienden? Hay productos que no puedo dejarle la misma fecha de vencimiento porque los voy a trabajar o congelados o refrigerados como las carnes, entonces tengo que variar la fecha de vencimiento. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Sí, señora. Lo que hablábamos de los pelos, primeros en entrar son los primeros en salir. ¿Yo qué es lo que debo hacer? Lo correcto es, tengo el estante, ¿cierto? Entonces, lo que le dijeron a la compañera es, retire todo lo que tiene ahí, ¿listo? Todo lo que yo, entonces limpio mi estante, lo desinfecto, lo organizo, lo limpio, le hago un proceso de higiene correcto, y cuando ya esté seco, sin que esté húmedo ni nada de eso,
entonces ya coloco los productos que acaban de llegar y los pongo de últimas. Ya termino de colocar y ya hacia adelante coloco los que siguen en fecha. Entonces, por ejemplo, unos productos llegaron el 1 de julio. Otros productos llegaron el 3 de julio. Otros productos llegaron el 5 de julio. Y otros llegaron hoy, el 7 de julio. Entonces, ¿cómo deben estar dispuestos de adentro hacia afuera? ¿Quién me dice? El del 7 de julio, pues más adentro que el del 1 de julio, ¿no? Exactamente. Entonces yo los coloco, por ejemplo, que de este tenga uno solo, una sola unidad. De este tenga 3 unidades. De este tenga también 3 unidades y aquí me llegaron 10 unidades, ¿cierto? Entonces, en las 10 unidades lo pongo de primera, cerca al fondo, ¿cierto? Luego seguirían las 3 unidades del 5 de julio, luego las 3 unidades del 3 de julio y en la orillita el del 1 de julio, para que sea el primero que llegó, es el primero que va a salir. ¿Listo? Y así evitamos que haya fechas de vencimiento, que las fechas de vencimiento estén vencidas, estén pasadas. ¿Listo? Ahora, si yo organizo los PEPs también en estivas, que es de abajo hacia arriba, entonces debo, por ejemplo, en las panaderías, llegaron los bultos de harina, entonces los colocan de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que yo les aconsejo en la parte de panadería es que ya me llegó el nuevo pedido y todavía tengo bulticos de harina, entonces los acomodo en otro lugar, hago el proceso de higiene tanto de las instalaciones, pared, techo, piso y estivas, limpio y organizado, desinfectado, o sea, todo el proceso de higiene correcto y seco. Entonces coloco las estivas y lo que acaba de llegar es lo primero que pongo al fondo, sobre estivas. Luego ya empiezo, así como hice aquí, empiezo a colocar lo que está más, los siguientes. De manera que lo último, lo primero que llegó, es lo primero que yo voy a coger porque yo voy a bajar el bulto para empezar a procesar mi pan. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debo tener a la mano y no dejar, como muchas veces por pereza de quitar y por no hacer los procesos bien de almacenamiento, entonces lo que está ahí, yo lo dejo ahí y pongo lo nuevo encima. Entonces eso puede guardar plagas y no nos damos cuenta. En alguna parte se encontró en un comedor comunitario, se encontró el contratista del comedor comunitario recibía donaciones de diferentes ONGs y le regalaron muchos bultos de harina. Entonces, cada mes les llegaban, pero entonces les daban las señoras, como eran solo mujeres manejando el comedor, todos los procesos de los alimentos, de los almuerzos, entonces ellas decían, pues que no tenemos fuerza. Póngalo ahí encima. Cuando alguna vez una interventoría fue a verificar, encontraron que el más viejo estaba de últimas. No, pero es que eso no, pero eso se está perdiendo. Y si le están donando, entonces no, pues no desperdicie alimento. Empezaron a alzar y encontraron un nido de ratas dentro de la harina. Los ratones habían hecho como una especie de madriguera y con el orín y con la mezcla que ellos tienen y todo lo que ellos botan, como que armaron su guarida, su hábitat, y ahí se escondían los roedores y fácilmente podían ir a cualquier lado del sitio de almacenamiento a comerse. Decía, pero ¿dónde están los ratones? Claro, no lo iban a evidenciar porque las estivas nunca están cerradas totalmente, sino son como tablitas. Entonces, por medio de eso, los ratones hicieron dentro del saco de harina, que estaba viejo, y como nunca lo movían, pues hicieron su madriguera. Entonces, eso nos ayuda a que los procesos
de almacenamiento los estemos haciendo mal. Por eso, los primeros en entrar deben ser los primeros en salir. Esto es súper importante. ¿Entendido hasta aquí? Sí, señora. Listo. Seguimos. Ya mirando esto, entonces ahora sí vamos a ver los procesos de higiene. Pero entonces vamos a ver dependiendo del sitio de almacenamiento. Entonces, cuando son las neveras, tanto en congelación como refrigeración, ¿cómo debo hacer el proceso de higiene? ¿Quién me recuerda? Bueno, recordando también que higiene es igual a limpieza más desinfección. Desinfección. Ajá, muy bien. ¿Listo? Entonces, el proceso de higiene, limpieza más desinfección. ¿Listo? ¿Cómo debería ser el proceso de higiene en una nevera, ya sea refrigeración o ya sea congelación? Pues se desocupa primero, Muy bien. se desconecta, se limpia primero, o sea, se retira todos los residuos sólidos que puede haber. Ujú. Luego se procede a desinfectar y luego a enjuagar, ¿no? Muy bien, sí, está bien. Entonces hacemos primero el proceso de limpieza. Entonces al desconectarlo, por ejemplo, en la nevera, si se forman ¿Escarcha? escarcha, entonces lo que debo hacer es que se desprenda de la pared para poder hacer bien el proceso de limpieza con agua y jabón, ¿cierto? Retirando el jabón, ya empiezo el proceso de desinfección, no hay necesidad de hacerlo a baldados de agua para retirar el jabón, sino se puede hacer un proceso de higiene en seco. ¿Qué quiere decir? Que con un baldecito y pañito podemos hacer eso sin necesidad de echarla, a inundar la nevera. ¿Listo? Y en la desinfección, ¿qué cantidades de hipoclorito podemos adicionar por litro de agua para lavar, para hacer el proceso de desinfección en una nevera? Yo no sé si alguno se acuerda. Bueno, no importa. Recordemos que para todos los que son los alimentos, hay tres procesos, que es limpieza, desinfección y enjuague. ¿Listo? Para los alimentos, por cada litro de agua utilizamos 2 centímetros cúbicos de hipoclorito y hacemos el enjuague para retirar el químico con que hacemos la desinfección, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los alimentos, como las neveras, entonces utilizamos por cada litro de agua, ¿cuánto? ¿Centímetros cúbicos de hipoclorito? 4 centímetros cúbicos o mililitros de hipoclorito. Entonces, cuando yo hago el proceso de limpieza, retiro todo lo que está pegado y toda la escarcha que tenga la nevera, por ejemplo, el congelador, agua, jabón en un pañito. No hay necesidad de adicionarle muchísimo jabón porque lo único que quiero con el jabón es ablandar la mugre, ¿sí? Lo que está pegado, lo más incrustado, limpio con un pañito toda la superficie del congelador o del refrigerador y con un pañito limpio y primero limpio, retiro todo lo que es el jabón, ¿sí? Mojadito, lo vuelvo y le retiro absolutamente de todas las superficies. Ya después de que he retirado el jabón para que no me inactive la acción del desinfectante, entonces, por cada litro de agua utilizo 4 centímetros cúbicos de hipoclorito con un pañito limpio y desinfectado que ya no tenga jabón, entonces hago esa mezcla
mojo el trapito y paso por todos lados. De esta manera es mucho más fácil el manejo de la higiene en las neveras. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Y ya, cuando ya en el congelador lo tengo limpio, higiénico, entonces ya me pongo a ubicar lo que es más nuevo en la parte de atrás y lo más antiguo en la parte de adelante para que yo para que yo pueda coger lo primero que entró. De igual manera, en los refrigeradores, la higiene es súper importante en cada uno de los lugares donde voy a ubicar el alimento. Esto es en cuanto a la higiene para las neveras. ¿Listo? Esto es para la higiene para las neveras. Recuerden que en las neveras también tenemos unas parrillas, hay personas que utilizan estivas también, o los contenedores, los contenedores donde vamos a dejar determinados productos bien herméticos. Entonces, cada cosa se tiene que sacar, hacer el proceso correcto de higiene y para poder guardar los productos y que no haya crecimiento microbiano, que la calidad se conserve y la inocuidad. ¿Listo? Y las características organolépticas. Bueno, cuando es en temperatura ambiente, ¿cómo sería? Digamos, el espacio, tengo una bodega. ¿Cuál sería el proceso de higiene que debo hacer? ¿Quién me cuenta? Aunque ya lo dije. Pues yo creería que es igual al de la nevera, ¿no? ¿O es Sí. diferente? Aquí es, bueno, lo que pasa es que los espacios de las neveras son mucho más reducidos que si, por ejemplo, tengo un salón para hacer el almacenamiento de lo que tengo a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace es retirar lo que yo les explicaba con los sacos de harina, retirar todos los alimentos que están, hacer un proceso de higiene tanto en techos, porque muchas veces se condensa, hay humedad, etcétera, en techos, paredes, puertas, pisos y estivas principalmente, cuando yo voy a colocar en estivas. O en los estantes, también tenerlos limpios y desinfectados. ¿Listo? Entonces, ese proceso se debe realizar. ¿Qué dosificación de hipoclorito tendría que colocar para esos sitios? Yo creo que el mismo de la nevera. No, 6 No centímetros estoy de segura, pero creo que son. el que me dijo 6 centímetros está bien. Por cada litro de agua, debo utilizar 6 centímetros cúbicos o mililitros de hipoclorito. ¿Listo? Porque casi siempre estos productos, la mayoría vienen con un empaque. ¿Listo? Excepto cuando son, por ejemplo, el Fruder, que no viene en empaque. Entonces, si yo tengo mis canastillas, lo que debo hacer es, saco mis canastillas, las desocupo, las lavo, las desinfecto, que cuando ya estén secas, entonces las ubico en el lugar y ya coloco el producto que acabo de entrar de la plaza y encima lo que escojo y clasifico y escojo los productos vegetales. ¿Listo? ¿Por qué los tengo que clasificar? Porque hay, digamos, tengo, por decir que, unos plátanos. Entonces me llegaron los plátanos verdes, pero yo tengo unos plátanos que ya me están maduros, entonces no puedo dejarlos porque no va a ser para igual proceso. Entonces yo dejo mis plátanos verdes aquí. Si tengo todavía verdes, por ejemplo, entonces los más viejitos, los primeros que entraron, entonces son los primeros que voy a sacar y los otros los dejo. Ese es como un ejemplo así por encima, aunque pues yo creo que estoy segura de que todos esa parte la sabemos manejar. Simplemente es no colocar lo más viejo al final, sino que quede a la mano.
¿listo? Y por cada litro de agua utilizo 6 centímetros cúbicos de hipoclorito. De igual manera, la higiene. Ahora, tengo que tener determinado condiciones también en cada uno de los sitios. Las neveras tienen que ser herméticas. Si yo tengo los cauchos en las neveras que están rotos, entonces eso primero me permite la entrada de plagas como las cucarachas. Segundo, me permite que se salga el aire frío y entonces la nevera tenga que trabajar mucho más y consuma más energía porque no está bien cerrada. Y el aire, el ambiente frío se vaya perdiendo, entonces empieza a deteriorar los productos que necesitan congelación o necesitan refrigeración. Por eso también es importante que los cauchos de las neveras estén en buenas condiciones. Y Secretaría de Salud casi siempre, cuando va a hacer la visita sanidad, verifica que los cauchos no estén dañados. Porque eso me garantiza hermeticidad. Cuando es un establecimiento para temperatura ambiente, tengo que verificar hermeticidad de puertas, ventanas, techo, pisos, sifones. ¿Por qué? Porque por ahí entran las plagas. Si ya entra una plaga, las cucarachas, roedores, etcétera, etcétera, entonces me empiezan a deteriorar el alimento. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener mi lugar donde voy a almacenar mis productos en temperatura ambiente en condiciones que me permitan no el crecimiento microbiano, no las plagas. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. También hay otra cosa importante en los almacenamientos de temperatura ambiente. Si yo tengo ventanas en el establecimiento, la idea es que no me entre el sol, porque puede que el ambiente se conserve a temperatura ambiente normal para conservar mis alimentos bien, pero si entra la luz del sol, esto también me ayuda a deteriorar. Entonces, lo que se les aconseja es, si yo tengo una ventana, colóquenle bolsas negras para evitar que la luz ingrese al sitio. Hermeticidad, evitar plagas, verificar que no entren ni que hayan plagas para poder conservar los alimentos correctamente. Las estivas, en alimentos prohibido utilizar la madera, principalmente las estivas, porque casi siempre uno dice, bueno, una estiva en madera es mucho más barata que una estiva en material lavable, plásticas, pero una estiva de madera no la puedo desinfectar fácilmente, porque la humedad va conservando humedad, olores y crecimiento microbiano. En cambio, si una estiva es plástica, pues yo fácilmente la puedo hacer el proceso correcto de higiene, limpieza más desinfección, de manera que yo pueda garantizar que mi producto no se va a deteriorar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, señora, todo bien. Bueno, y lo último que tengo que ya hablar desde esta parte del almacenamiento hasta aquí, creo que es lo que yo quería decirles. Y la última parte son la rotulación. Para ustedes, ¿qué es un rótulo? La trazabilidad del producto. ¿La qué? Perdóneme. Trazabilidad del producto. Sí. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál es la idea de rotular? A poderle hacer seguimiento pues como tener claras las fechas, como para esto que se hablaba del vencimiento, de la caducidad de Muy bien, eso es perfecto. Es la información que yo puedo dar en pocas palabras del producto. Hay una resolución que es la 5109 del 2005, si alguno lo puede leer en sus tiempos libres, ahí dice cómo hacer de manera oficial aquí en la normatividad colombiana que se deben hacer los rótulos. Lo más básico, yo les digo lo más básico que uno puede hacer en su casa o si tiene su restaurante para no complicarse tanto la vida, pero sí es importante leerla porque ahí nos da mucha información. Pero ¿Podría repetir? Perdón, que yo a mí no escuché bien.
lo que... Permítame un segundo. Resolución 5109. Sí, sí, 5109 del 2005. Ahí está todo lo necesario sobre rotulación. Yo les digo lo más básico, lo que podemos hacer en nuestra casa o si tenemos algún establecimiento en donde hacemos algún proceso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la fecha de entrada, fecha de ingreso o de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuándo llegó a mi establecimiento. ¿Cuándo llegó? Lo que yo les decía del asadero de pollo. En los asaderos de pollo tienen una planta en donde reciben todo el pollo para surtir los diferentes puntos, ¿cierto? Entonces, en el asadero lo que hacen es, hacen sus diferentes... condimentan el pollo y lo tienen ahí y cuando los puntos lo necesitan, pues lo van mandando. Pero entonces a nosotros no nos interesa cuál fue la fecha que a ellos les dieron. A nosotros nos interesa, si yo tengo un punto en donde yo voy a recibir ese pollo que ya está marinado, entonces a mí me interesa es cuándo entró a mi establecimiento. O sea, fecha de ingreso o de entrada del pollo a mi establecimiento, ¿cierto? El otro dato, el nombre. Yo tengo que saber qué es. ¿Por qué? Yo puedo decir pollo, pero del pollo está, hay partes en donde están las menudencias, del pollo está pierna pernil, o están las colombinas, o están las alas, o está la pechuga. Entonces yo tengo que saber realmente qué parte del pollo es la que voy a almacenar en ese sitio y cuándo fue que llegó. ¿Listo? La otra fecha, si ustedes pueden averiguar la fecha de vencimiento, ¿por qué lo digo? Porque si está en la bodega y me lo traen, entonces, pero yo necesito saber el proveedor qué fecha de vencimiento le puso a ese pollo, ¿cierto? Estos son ejemplos. Si no tiene fecha de vencimiento, entonces digamos que sea pollo. Si yo lo voy a congelar, ya les dije, le vamos a dejar 20 días o un mes. Si yo lo voy a refrigerar, le voy a dejar solamente 10 días. Aunque los asaderos de pollos por lo general duran hasta 3 días y ya no hay más por el movimiento y la rotación que ellos tienen grande de sus productos. Pero eso es importante. Y lo último es fecha de salida, fecha de ingreso, nombre y el lote, si tiene lote. Estos son los datos básicos que los de sanidad me están pidiendo cuando yo tengo algún producto almacenado en refrigeración, congelación o en temperatura ambiente. Fecha de ingreso o entrada, el nombre completo, ¿qué es? ¿Qué es lo que estoy almacenando? La fecha de vencimiento y el lote si lo tiene. Este es adicional, porque si no, hay productos que no traen el lote, pues no es necesario. Cuando yo, por ejemplo, compré arveja con su vaina, ¿cierto? Desgrané, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo entró la arveja? Desgrané, lo metí en bolsitas que fueran de 1 kilo, por ejemplo, en bolsitas de 1 kilo, entonces lo refrigeré, ¿cierto? Entonces ahí debo decir, fecha, ¿cuándo entró la arveja? El nombre, arveja verde fresca. La fecha de vencimiento, como está en refrigeración, le voy a dar unos 10 días también, más o menos 10 días, que yo sé que en ese tiempo, antes de ese tiempo, yo lo voy a utilizar, que no se me va a quedar porque no se me va a empezar a descomponer. Recordemos que refrigeración no me garantiza que haya crecimiento, que no haya crecimiento microbiano. ¿Listo? Y ahí, como no tengo lote, pues no le coloco lote, a menos que yo quiera formalizar esa parte, entonces ya le empiezo a colocar el lote. Muchas personas le colocan en la fecha de entrada.
para identificarlas. No sé si tiene alguna pregunta. Porque hasta aquí tenemos nuestras capacitaciones. Esos rótulos por lo general se pueden hacer en papel normal, ¿cierto? Papel o Sí, marcar la a ver, misma bolsa o el marcador, algo especial o algo así. eso, sí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, digamos, por decir algo, para las arvejas. Entonces yo voy a colocar, puedo marcar en la bolsita con marcador indeleble, que no se borra. Pero muchas veces no es aconsejable. ¿Por qué? Porque este tipo de marcadores tiene mucho químico y lo que pasa es que de pronto los productos van a absorber ese químico. Yo lo que les aconsejo es cinta de enmascarar, que es esa de papel, con un esferito, lo marco. Le pongo a la bolsita y ya la bolsita, y ese no se despega fácilmente si está la bolsita seca, y ya la puedo ubicar, para que no haya tanto contacto con químicos y no se me vaya a contaminar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Bueno. Entonces, ya nos queda la última capacitación, el último 2 horas de capacitación, en donde vamos a ver, vamos a tomar la normatividad que nos rige aquí en Colombia para el manejo higiénico de los alimentos. Las entidades que nos están verificando, ustedes ya la saben, pero la vamos a tomar, y en una horita vamos a ver, y la documentación que debemos llenar, las planillas que debemos llenar diariamente. Y la última partecita, entonces trato de encontrarles un video de manera que puedan verificar como más ideas para el manejo higiénico de los alimentos. Entonces, pues ahí y la evaluación la estaré mandando a Marcela en más tardecito para que ustedes la puedan, para que puedan desarrollar esa evaluación. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo, inquietud? ¿O todo bien? Todo bien. Bueno, entonces fue un placer para mí poderles haber hablado, que a pesar que no los puedo ver, pero les agradezco que hayan participado y espero que si tienen alguna duda, yo tengo con una persona, tengo una deuda con alguna persona del grupo que me pidió la explicación de la primera clase y le dije, sí, la voy a dar, pero me embolaté y no he podido. Si ella se puede comunicar otra vez conmigo para poderle dar las bases. ¿Todo bien? Bueno, se me cuidan, Dios los bendiga y muchas Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Vale, con la cámara prendida. Gracias a Buenas noches.